En esta cinta voy a dar lectura a un libro de bolsillo titulado Las sectas, de Roger Icor. Este libro de bolsillo forma parte de una colección Esenciales Paradigmas. Este folleto o este pequeño libro hace el número 2. Por tanto, a continuación voy a dar lectura a lo más importante de cada capítulo de dicho libro. La introducción se titula Sectas o sectarismo. Conocer mejor las sectas, sus máscaras y peligro de la captación. O sea, en una palabra, emplear la prevención parece ser el mecanismo más útil si tenemos en cuenta que nadie está a salvo de ser manipulado. Bien, primer capítulo se titula Pasado y presente de las sectas. La palabra secta es ambigua porque designa al mismo tiempo a los grupos religiosos de carácter minoritario surgidos a lo largo de la historia y a aquellos otros, religiosos o no, y más o menos peligrosos, que se dan en nuestros días. Estos últimos se caracterizan por el poder del jefe o del grupo y su influencia sobre los adeptos. Por tanto, se trata más bien de sectarismo. Las sectas que en otro tiempo fueron grupos religiosos se caracterizan hoy tanto por su interés por el poder como por los métodos que utilizan para manipular a los adeptos, pero no por su carácter espiritual. El sectarismo que aquí tratamos tiene poco que ver con los grupos religiosos minoritarios del pasado. Si algo tiene de religioso, es más una máscara que una verdadera búsqueda espiritual. Sin embargo, poseen puntos en común: el descontento, la ruptura con el mundo exterior, que es diabolizado, la voluntad de pureza ideológica, el radicalismo rayando el extremismo doctrinal y el unanimismo exigido. Por tanto, el apego a estas verdades insosolayables es tal que a menudo produce en estos grupos la obsesión de que son perseguidos. Siguiente capítulo. Sectas numerosas y variadas. Existe un elevado número de grupos diferentes en su doctrina, su tamaño y su modo de organización. Dar cuenta de esta diversidad en una única clasificación es imposible. Están los Hare Krishna, Asociación de Meditación Trascendental, Suyok Mahihaki, Mahikari. También está el grupo MOM, la Iglesia de la Cienciología, Movimiento Roeliano, Nueva Acrópolis, Soka Gakkai, Testigos de Jehová. Tipo de organización y nivel de desarrollo. Se distingue por un lado la tendencia sectaria inicial en torno a un gurú vivo que arrastra a un pequeño grupo fanatizado por su carisma, con una doctrina no del todo elaborada y una estructura poco organizada que favorece la comunicación directa. En el otro extremo opuesto, y como resultado de una evocación de decenas de años, se encuentran las sectas multinacionales, con una compleja estructura piramidal, grandes recursos financieros, una doctrina elaborada a través de numerosas obras, un proceso de formación sistematizado y poderosas redes de difusión. No todos los grupos son igual de peligrosos.
Aunque todos estos grupos representan un peligro para la libertad, el libre albedrío y el espíritu crítico, los grupos sectarios poseen además un grado de peligrosidad variable. Por un lado está la salud. Para la salud representa un peligro considerable, especialmente en las sectas sanadoras. Para la educación, el adoctrinamiento de los niños varían según los grupos y por tanto puede llegar a anular la personalidad incipiente o su personalidad. También está la libertad democrática, las libertades democráticas, que son sobre todo las multinacionales, las que suponen un gran peligro. Y en cuanto al peligro físico para las personas, se muestran especialmente en los pequeños grupos fanáticos. Siguiente capítulo. ¿Qué es un grupo sectario? Para definir una secta debe tenerse en cuenta numerosos criterios. Las hay de todo tipo, incluso anticlericales, pero lo que le imprime el carácter sectario no es el contenido doctrinal, religioso o no, sino la atracción, la captación, la rotura con el exterior y la dificultad para abandonarla. Si un grupo nos exige que estemos siempre de acuerdo con él, si es intolerante, si funciona en torno a sí mismo, con la obediencia absoluta de todos sus miembros, debemos desconfiar de él. Roger Icor escribió lo siguiente: las creencias, por muy aberrantes o extrañas que puedan parecer, deben de ser respetadas. Contravenir este principio pondría gravemente en peligro la libertad, a la que nos aferramos con todo nuestro ser. Por el contrario, los actos dañinos obligan a una réplica tanto más enérgica cuanto que, en caso que nos ocupa, es con empresas totalitarias con las que tenemos que vérnoslas. Combatiéndolas, combatimos expresamente en favor de la libertad y de la dignidad del ser humano. Roger Icor, 1984. Un grupo atractivo y motivante. Es aquel que muestra una fachada ideológica o doctrinal atractiva, generalmente en torno a temas seductores y universales, causas humanitarias o ecologistas, desarrollo personal, revelación de orden religioso, sanación o elevado bienestar. Detrás de la fachada o de las máscaras, el adepto es moldeado progresivamente mediante sutiles métodos de captación. Su influencia se irá extendiendo poco a poco a todos los aspectos de su vida. El grupo se convertirá en el único centro de interés y el adepto trabajará y desarrollará toda su actividad profesional para él. Rupturas y distanciamiento. La secta pretende poseer el modelo exclusivo absoluto de la verdad y del progreso. A partir de este momento, todo el que no comulgue con la doctrina del grupo es sospechoso y por tanto rechazado. Frente al mundo exterior mantiene una actitud de intolerancia. Tienen la sensación de que son perseguidos, asediados y de que están solo contra todos. El grupo exige distanciamiento y que se rompan los vínculos con el pasado. Se aleja al individuo de la familia, de los amigos y de las relaciones sentimentales. Para asegurarse, envía al adepto a trabajar al extranjero. Una autoridad indiscutible. El líder del grupo se autodesigna como tal y designa a sus sucesores. Los dirigentes exigen una sumisión absoluta, una devoción total. La obediencia al gurú y al grupo es el valor moral fundamental. El adepto pierde por completo el libre albedrío. La dificultad de salir. El prestigio del gurú, la presión del grupo, el moldeado psicológico del adepto, la desvinculación del mundo exterior, el dinero, el trabajo y el tiempo invertidos
y también el martilleo ideológico a que ha sido sometido hace muy difícil su salida del grupo. El siguiente capítulo se titula Indicio del sectarismo de un grupo. No podemos basarnos en un único criterio para saber si un grupo es sectario o no. Para desconfiar es necesario un conjunto de indicios: captación, referencia, manipulación y explotación de los adeptos, dirección del grupo, dinero, proselitismo, rupturas y presión. Siguiente capítulo. ¿A qué se debe el actual éxito de las sectas? Aunque el fenómeno de la secta no es nuevo, el vigor y la importancia que se ha alcanzado se debe a que aparentemente ofrecen respuesta a cuestiones de actualidad. Las sectas se han aprovechado siempre de las dudas y del miedo al futuro, que empujan al individuo a buscar respuestas simplistas y tranquilizadoras. Cualquier secta, sea del tipo que sea, es la suma de la duda con el error. Voltaire, 1694-1778. Tener miedo es no poder imaginar un influir objetivo de las cosas. Pérdida de referencias, miedo al futuro. La sociedad es terreno de abono para las sectas. Siguiente capítulo. Los temas seductores. Constantemente el mundo en el que vivimos engendra desencanto y rechazo. Las sectas aprovechan este resentimiento para proponer algo más, una respuesta a las muy escasas opciones que proporcionan la sociedad y la familia. Todos necesitamos tener perspectiva. El hecho de que la sociedad actual ofrezca pocas iniciativas y aún menos esperanza es lo que permite que las sectas puedan prometer felicidad y también progreso y un rápido desarrollo personal. Retomar la iniciativa y motivarse. Para atraer a un futuro adepto hay que motivarlo, proponerle una iniciativa. Por ello, todos los grupos sectarios ofrecen progresar, encontrar el equilibrio, la paz, la salud, la armonía, la serenidad, aumentar el poder, la capacidad para desarrollarse personalmente, para transformar la sociedad, salir de lo que es la desesperación y del ambiente podrido, para hacer algo esencialmente diferente, integrarse en un grupo sólido y acogedor, encontrar un maestro que ha superado todas las pruebas, que ha realizado logros insospechados y que conoce los secretos de la existencia y que reúne a las masas, compartir en definitiva la verdad para huir de la duda y de la angustia que produce el mundo exterior. Lo que cuenta es encontrar un objetivo, convicciones sólidas e indiscutibles, un grupo en el que desempeñe un papel y en el que no se esté jamás solo frente a la duda o al temor. Lo que importa en definitiva es encontrar algo homogéneo, donde no quepa la contradicción. Los temas que se emplean para la captación. La novedad. Los viejos sistemas como la iglesia o los partidos tradicionales son la prueba de su fracaso. El grupo sectario ofrece una solución radical y distinta. La diferencia. Usted pertenece o pertenecerá a una élite o a un selecto grupo de elegidos y nunca más será como los demás, un ser anónimo dentro de la masa. El continuo progreso. Dentro del grupo su progreso no tendrá límite, no como en la sociedad, donde el fracaso escolar y las dificultades para encontrar un empleo impiden a demasiada gente que avancen. La iniciación, tema relacionado con el progreso. Trabajando con paciencia y dejándose guiar por los maestros, alcanzará el conocimiento oculto para la mayor parte de la gente.
la rapidez. Muy pronto usted será capaz de imponerse y de tratar de ayudar a otros. El rechazo de los sistemas de trabajo. ¿Para qué deslomarse en una sociedad sin esperanza, en la que nunca se reconocerá tu esfuerzo? Únase al grupo y enseguida alcanzará resultados sorprendentes. Encontrará el lugar que se merece. Siguiente punto. Seducir y motivar. Ideales y cordialidad. Vistas desde fuera, las sectas resultan atractivas. Los individuos se dejan cautivar, que es lo que permite al grupo conducirlo hacia el adoctrinamiento. Las sectas juegan con las aspiraciones del adepto. Las utilizan para captarlo. Este, deslumbrado por la imagen del grupo, se deja explotar. Nadie es reclutado a la fuerza. Los grupos se apoyan en la motivación de las personas, en su rechazo y aspiraciones. Cuando una secta contacta con un futuro adepto, éste se siente feliz, alegre, radiante. Cree haber encontrado por fin la respuesta a todas sus dudas. Como un pequeño pez en medio del océano, él solo se precipita hacia la red. Desencanto y aspiraciones. Lo que nos produce rechazo es el poder del dinero, el paro y la precariedad frente a los enriquecimientos dudosos, la violencia, las guerras cercanas y mediatizadas, la contaminación, la corrupción y la falta de transparencia del poder. El que cada uno se las arregle como pueda, ¿no? También la soledad y la falta de perspectiva. Lo que buscamos es compartir, creer, cambiar las cosas, progresar. Lo que queremos es ofrecer, darnos sin límite y de manera desinteresada. Tras la seducción se oculta la coacción. La secta sitúa en primer plano todo aquello que resulta seductor. Un ideal de cambio, de perfeccionamiento, resultados, eficacia, un grupo acogedor, testimonios entusiastas, actividades interesantes y útiles, promesas de ayuda, de progreso, de éxito, maestro modelo, un sistema de pensamiento coherente y también nuevo, una poderosa organización con referencias sociales. El hecho de ser citado por los medios de comunicación da importancia al grupo. Un desarrollo continuo, la participación en una élite. El pescadillo penetra cada vez más en la red. La coacción respecto al tiempo y al dinero no se mencionan. Se ocultan. También se oculta la explotación a que son sometidos los adeptos en provecho de sus dirigentes. La pérdida del libre albedrío, la dificultad de salir del grupo sectario y el adoctrinamiento. La ruptura con el mundo anterior, creencias, opiniones y especialmente vínculos familiares y de amistad no se exige. No se exige hasta que la víctima se ha tragado el anzuelo. Se ha tragado todo el anzuelo. ¿Cómo se ejerce la seducción? Para una secta, cualquier ocasión es buena, con tal de atraer al individuo, a través de los temas seductores, mediante actividades aparentemente normales, clases de dibujo, de recuperación, conferencias culturales, charlas, etc. Aprovechan un momento de vacío y, si pueden, hacen que un conocido nuestro, alguien en quien tengamos confianza, intervenga. El siguiente punto se titula Las máscaras. Si las sectas anunciaran la presión que ejercen sobre los adeptos y si actuaran a cara descubierta, nadie se acercaría a ellas. Por esta razón, disfrazan sus objetivos reales. Detrás de una seductora máscara, los grupos sectarios esconden los peligros que luego sufren sus adeptos: explotación, ruptura, riesgo para la salud.
¿Qué es una máscara? Es aquello que sirve para disimular una realidad, que puede verse desde fuera pero que se oculta a los adeptos y que solo se mostrará en el caso de que alguno quiera abandonar la secta. Será entonces cuando se dé cuenta de que ha dado parte de su vida a un maestro que no merece en absoluto su confianza, que ha sido explotado en su trabajo, su tiempo y su dinero, que ha sido sometido y que ha obedecido sin hacer preguntas y sin dudar. Y comprenderá que ha renunciado a su espíritu crítico, que se ha dejado robotizar mediante tareas y ejercicios repetitivos, y que ha recitado las consignas y los preceptos del grupo cada vez que alguien de fuera le hacía una pregunta. Se habrá desvinculado quizá para siempre de sus estudios, de su trabajo y de su familia, de sus amigos y de sus relaciones sentimentales. Máscaras comunes. Todos los grupos sectarios utilizan las siguientes máscaras. La máscara del compañerismo, como remedio a la soledad y al aislamiento. Máscara del compañerismo. También utiliza la máscara del desarrollo personal, que responde a las dificultades de la competitividad profesional. La máscara psicológica del aumento de los poderes psíquicos, para convertirlo en un instrumento, como lo será el propio adepto, para convertirlo en un instrumento, pero que se pondrá exclusivamente al servicio del grupo. Máscaras específicas. La máscara de la curación, remedio para diferentes males contra los que la medicina es impotente. Algunos grupos se especializan en estas máscaras sanadoras, como por ejemplo, Narconon, con relación a la toxicomanía, filial de la cienciología o el patriarca. La máscara religiosa, mediante la que el adepto se somete al grupo. Es muy útil porque permite a la secta protegerse de la curiosidad malsana, en nombre de la libertad religiosa, y conseguir ventajas fiscales muy interesantes, especialmente en los Estados Unidos. MON, Iglesia de la Cienciología y Testigo de Jehová. La máscara de las causas nobles. Ecología, humanitaria, feminista, tercermundista. Este es el caso de Humana, que recupera ropa usada para el tercer mundo, aunque en realidad detrás se esconde un imperio basado en la explotación de sus adeptos. Las máscaras culturales, estéticas, deportivas, educativas. Muchos grupos poseen escuelas y universidades. La cultura es la principal línea de reclutamiento del grupo de la nueva Acrópolis. Bien, el siguiente capítulo habla sobre el movimiento raeliano, que es un grupo de origen francés que se desarrolló a partir del año 1975 en Europa y en Estados Unidos. Nos sumerge en la ciencia ficción de los años 50. La Biblia, en versión ciencia ficción, permite a una secta como es el movimiento raeliano ganar mucho dinero y fomentar posturas antidemocráticas. El siguiente capítulo habla de la Iglesia de la Cienciología. Esta secta de origen americano es una de las que más dan que hablar, tanto por su infiltración en las altas esferas del Estado como por la diversidad de máscaras que emplea. Sirviéndose de métodos psicoterapéuticos manipulados, la cienciología arruina a sus adeptos y es, desde los años 70, una multinacional poderosa y organizada, que se infiltra en las grandes democracias. El siguiente capítulo se titula Iniciación, noviciado y proselitismo. Entrar en una secta implica despojarse de los conocimientos adquiridos, prescindir de la experiencia, volver a aprenderlo todo de nuevo. El recién captado es un novicio. Cuando un adepto ingresa en un grupo totalitario, se convierte en aprendiz, puesto que la iniciación es larga. Será durante mucho tiempo un inexperto, un novicio. Constantemente deberá de dar muestra de su fidelidad al grupo.
Desaprender y olvidar. Para aprender a nadar es preciso abandonar las referencias que nos sirven para caminar, lo que no significa que olvidemos cómo se anda. El adepto, por el contrario, debe de rechazar sus referencias anteriores. Iniciación. Una vez captado, el adepto es sometido a un proceso de iniciación. Tendrá que aprender el vocabulario de la secta, diferente del utilizado en el exterior. Conocer las plegarias y los ritos, asistir a seminarios sobre la doctrina, escuchar testimonios siempre idénticos, de miembros que se vanaglorian de su felicidad, de su salud y de su éxito. Si le asalta una duda, deberá revisar los capítulos anteriores. Noviciado. Durante este largo periodo, el adepto es considerado un novicio. Utilizan como el cebo la existencia de determinados secretos, el bienestar total o la salud. Pero para acceder a ellos, deberá demostrar su capacidad, cooperar económicamente, cada vez más, trabajar muchas horas, repetir los ejercicios rituales o plegarias, bajo el temor constante de ser expulsado. De hecho, será sometido a una crítica continua, o mejor dicho, a la autocrítica. Por ejemplo, se piensa: ¿qué he pensado? ¿Qué irremediable pecado he cometido? ¿Sería capaz de pecar nuevamente? Toda su vida privada es conocida, analizada y reutilizada contra él. Y entonces le explican que si no progresa más deprisa es debido a su entorno, a su pareja, padres o amigos. Si quieres avanzar es preciso que rompa con ellos, o que uno convenza al familiar o a los familiares para unirse a la secta. Por ejemplo, los testigos de Jehová animan a sus miembros a casarse entre ellos. Proselitismo. Una vez superadas todas estas etapas, el adepto deberá someterse a una última prueba para demostrar que progresa en la iniciación, que está preparado para acceder a los famosos secretos, convencer a otro para que ingrese en la secta. Para ello se le enseña el lenguaje de la seducción, la técnica del bombardeo de amor, que consiste en localizar a una persona idealista preocupada por la salud o en conflicto con la sociedad y asegurarle que comparte sus sentimientos, rodearle de afecto y presentarle al grupo. Una vez que se le presenta al grupo, que es una labor ya de proselitismo, refuerza al mismo tiempo sus propias creencias, puesto que convenciendo a los demás se convence a sí mismo. Ganar gente estrecha más los lazos con el grupo y dificulta el abandono del mismo, psicológicamente. Las continuas rupturas han anulado los vínculos con el exterior. Dentro, en cambio, están los padrinos, los que han convencido al adepto, y los ahijados, que son los que él ha introducido. La captación se convertirá así en su tarea fundamental, o sea, será su razón de ser. El siguiente capítulo se titula La captación. Se efectúa de manera progresiva. Desde el momento en que el adepto da su consentimiento, su visión del mundo irá cambiando hasta transformarse definitivamente por medio de métodos sutiles. Los futuros adeptos son reclutados voluntariamente, seducidos por máscaras engañosas. ¿Qué es captar? Es hacer que una persona se comprometa sin saberlo, como hacían antiguamente los sargentos reclutadores, que conseguían a base de falsas promesas y de alcohol que los hombres se alistaran en el ejército durante años. En la secta se hace también promesa, desarrollo personal, salud, armonía, calor de grupo, y también se ocultan cosas. Una vez que el individuo es atraído y seducido, es preciso retenerlo de forma duradera, es decir,
conseguir que una persona que posee espíritu crítico se convierta en un ser dócil y manejable. Este proceso se realiza paulatinamente. Al principio no se emplea ningún tipo de coacción. Es el propio adepto el que solicita ir más allá. Bien, su aceptación de las prácticas del aprendizaje y de las numerosas reuniones del hecho de decirlo todo sobre sí mismo y de obedecer ciegamente se plantea como una condición absolutamente indispensable para que progrese. Se plantea como una condición indispensable para que progrese el hecho de las prácticas, aprendizaje, de las numerosas reuniones y del hecho de decirlo todo sobre sí mismo y de obedecer ciegamente. La transformación. No se trata de adquirir conocimiento, opiniones o creencias, sino de modificar completamente la forma de ver el mundo. Es como si pasaran toda la información recibida por un filtro y hicieran una selección y transmitieran al adepto solo aquello que está de acuerdo con la doctrina. El resto, como es crítica, elemento de moral universal, sentido del interés individual, se rechaza sin posibilidad de análisis. La captación progresiva es engañosa. El adepto cree que va a adquirir nuevas actitudes y conocimientos, pero ignora que poco a poco está siendo deformado, privado de su propia visión del mundo. La reconstrucción. Si la operación tiene éxito, el adepto totalmente reconstruido se convertirá en un instrumento eficaz e inteligente, cuya única misión será la de servir al grupo, tanto dentro como fuera de él. No habrá logrado, como creía, desarrollar su potencial, conservando su personalidad. Muy al contrario. Y como es obvio, este sigue siendo el mismo, pero manipulado y puesto al servicio del grupo. La captación es la construcción progresiva de un auténtico universo cerrado, estanco y dirigido, en el que el adepto acepta todo porque carece absolutamente de visión propia. Se efectúa mediante la desestabilización psicológica del individuo, a través de ejercicios específicos o provocando la ansiedad. La desestabilización psicológica se obtiene utilizando métodos psicoterapéuticos cuya manipulación permite modificar la visión del mundo del adepto y orientarla exclusivamente hacia los intereses de la secta. Desestabilización psicológica. La adhesión voluntaria de la persona sirve para iniciar su reconstrucción. Los nuevos adeptos aceptan todo, ya que de ello depende su perfeccionamiento personal. Conserva la sensación de libertad, dado que son ellos mismos los que solicitan internarse más en el laberinto. Y, como para aprender a nadar o a esquiar, para progresar en el conocimiento, entre comillas, hay que decidirse a poner en tela de juicio todo lo aprendido anteriormente. Esta es la técnica que se emplea en la psicoterapia. Se pierden las referencias. Se acepta una cierta desestabilización. ¿Qué lo ha provocado? Según los casos, un suceso trascendental, como es una muerte, una ruptura, un enamoramiento, exámenes, etc. Métodos. Esta desestabilización se consigue aplicando las técnicas propias de la psicoterapia, manipuladas con la finalidad de convertir al individuo en un ser frágil, vulnerable, carente de referencias inmediatas. Para ello se utilizan los recuerdos dolorosos o humillantes, evocados o representados en un psicodrama. También se emplean mecanismos de otro tipo, como es hipnotizar mediante la repetición continua de palabras y de gestos, o mediante una relajación muy forzada, postura, respiración, utilizar un vocabulario desconocido o insólito, pérdida de referencias.
dar consignas vagas o ambiguas, sed espontáneo. Además, hay determinados estados físicos, como el cansancio, el ayuno, el silencio o la música obsesiva, que favorecen la desestabilización. Los efectos de grupo son los más importantes. La emoción colectiva de los largos ceremoniales, los testimonios estremecedores, los cánticos y consignas repetidos incesantemente, el culto a los jefes. La finalidad es el crear desarraigo y confusión, desorientar y alcanzar, mediante fuertes emociones, una apariencia de autenticidad. Las emociones parecen verdaderas y no manipuladas. Reconstrucción paralela de otra referencia. El gurú o uno de los dirigentes adquiere una importancia considerable, se convierte en la única referencia. El desarraigo se compensa con la promesa de próximas revelaciones, de obtener poder o conocimiento, de escalar puestos dentro del grupo. Se desecha la duda. En el punto en que estáis no tenéis capacidad para criticar. Esmeraos más y comprenderéis mejor. Numerosos testimonios dan prueba del carácter indiscutible de la doctrina y del maestro. La motivación, el interés, hacen que el malestar psicológico desaparezca, al menos temporalmente. El adepto se siente un poco mejor. Está en el buen camino. Última etapa de la captación. El adepto ya no se hace preguntas. La duda representa una traición hacia el grupo. El mundo exterior es su enemigo, porque rechaza sus nuevas convicciones. La vida transcurre dentro del grupo en actividad de amigo, creencia y sentimientos. Se siente miembro de una minoría de élite y su único objetivo es el de progresar por y para el movimiento. Es tal su grado de compromiso que dar marcha atrás lo destruiría. El siguiente capítulo se titula Lo irracional y la emoción. Frente a un mundo cada vez más tecnológico, más deshumanizado, sentimos la necesidad de hallar una respuesta mágica, un sentimiento colectivo. El gurú aprovechará esta tendencia a lo irracional, a la emoción, para esclavizar al individuo. Los gurús se aprovechan de la tendencia hacia lo irracional del individuo y de su sed de emociones colectivas para reclutarlos. Emociones colectivas. Emociones colectivas son las que se producen, por ejemplo, entre los forofos del fútbol, por ejemplo, cuando presencian un partido en un estadio, o también cuando en un concierto llega una canción emblemática y se encienden los mecheros. En las sectas, las emociones colectivas se manipulan y utilizan para la captación. Nuestros comportamientos irracionales. Todos tenemos comportamientos irracionales, momentos en los que la emoción domina la razón. Cuando estamos enamorados, cuando vivimos un conflicto, etc. Bien, pues también nos sumergimos en lo irracional, con nuestros pequeños rituales mágicos. Por ejemplo, antes de acostarnos de un examen, pues con supersticiones, etc. Al mismo tiempo existe en nosotros la necesidad de la emoción colectiva, de compartir con los demás un mismo sentimiento en un mismo momento, como ocurre cuando asistimos a un concierto o a un partido de fútbol. Sin embargo, somos capaces de reírnos de nuestras pequeñas manías, de criticar nuestros ataques de ira, de aceptar que el amor nos ciega. En definitiva, conservamos el espíritu crítico y participamos de lo que nos rodea. Lo irracional está de moda. Al margen de nuestras costumbres,
observamos un desmesurado interés por lo irracional en los medios de comunicación y en las publicaciones. La evidencia, la magia y el ocultismo están alcanzando un éxito sin precedentes. El mundo en que vivimos es complejo, indescifrable, sin espacio para la iniciativa y sin una respuesta segura para nuestro futuro. El sistema nos supera. Homogeneización del planeta y estallido de los nacionalismos. Nos conduce pues esto a la angustia, ¿no? Al desasosiego. Es el caldo de cultivo idóneo para explotar la credulidad. Pero sin embargo, estos magos de pacotilla no estafan a las víctimas en contra de su voluntad. No existe reclutamiento ni dependencia de un líder. La reacción frente a una sociedad tecnológica, informatizada, robotizada, es la búsqueda de lo mágico y de lo misterioso. Lo mismo sucede con lo emocional. Vivimos en un mundo donde prima la soledad y sentimos la necesidad de fundirnos emocionalmente. El marco tradicional, los grandes mítines políticos o las misas solemnes ya no funcionan, lo que nos lleva a buscar esta emoción en nuevos ceremoniales. Por último, fuera del ámbito del razonamiento tradicional, algunas terapias revelan la existencia de nuevas vivencias corporales, tanto conscientes como inconscientes, un terreno aún por explorar. Irracionalidad y emoción al servicio de la captación. La motivación emocional se provoca deliberadamente mediante técnica de grupo, testimonios estremecedores, exaltación permanente durante la ceremonia, gusto por el misterio, entusiasmo por formar parte de una gran masa, carisma del líder. En los estados totalitarios se utilizaron los mismos métodos, fiestas anuales de Nuremberg desde el año 1933 a 1944, con Hitler. Esta exaltación colectiva favorece la aplicación del martilleo, música, consigna, gritos, gestos o cánticos, y prepara a los adeptos para escuchar al líder, en cuyas palabras se reconocen el mensaje que motivó este entusiasmo generalizado. El discurso en sí mismo es un llamamiento a la emoción, amor, odio al enemigo, explotación de los miedos ancestrales, repeticiones e inducción a la acción. La multitud se hace eco de cada consigna. En los contactos individuales, la emoción, recuerdo de un pasado doloroso, temor, pues la emoción sirve para la desestabilización o desestabilizar al individuo. El maestro se convierte en la única referencia. Dirigentes y gurús. Otro capítulo. El carácter incuestionable de la jerarquía es uno de los criterios fundamentales de la secta. Todas constituye una pirámide. A medida que se asciende hacia la cumbre, se está más cerca del maestro o la revelación. Los fundadores de la secta, los gurús, tienen una fuerte personalidad, una sólida presencia. Es su carisma, que cuando mueren, si la secta les sobrevive, se convierten en seres fuera de lo común, y su vida se transforma en un modelo a seguir. Vivos carismáticos y muertos divinizados. Las sectas se dividen en nuevas, un gurú, a un vivo con una doctrina en elaboración en la que el carisma del líder es fundamental, y también las más antiguas, ya estabilizadas, organizadas, en la que el gurú aparece como referencia. Los textos se aprenden de memoria y su omnipresencia se hace patente mediante retratos y conmemoraciones. Su vida se convierte en una hagiografía. El más insignificante suceso se transforma en una epopeya. Una personalidad muy especial. Antes de convertirse en manipuladores de masa, los gurús suelen mostrar una personalidad poco estable desde el punto de vista social. A veces han tenido que vérsela con la justicia y han sido condenados. En ocasiones se sienten taumaturgos, es decir, sanadores.
Todos poseen un fuerte carisma, esto es, una mezcla de seguridad en sí mismo y de poder de convicción que anima a unirse a ellos. Es esta fuerza la que empuja a los adeptos a seguir al gurú, e incluso a convencerle de su capacidad y de su sabiduría. No solo el gurú hace al adepto, también el adepto hace al gurú. Siguiente capítulo. La vida de un adepto. Ya sea orientalista o pseudocristiano, un adepto es principalmente un miembro de una secta. Sus horarios, su ocio, su trabajo y su alimentación están dirigidos. Todo es decidido por otros. El adepto, viva o no en comunidad, existe únicamente para la secta, lo que le excluye cualquier otro tipo de relación, de pensamiento y de ocio. Infantilismo programado. Como un niño, el adepto se remite al grupo y a su gurú para cualquier decisión que tenga que tomar. Esta vuelta a la infancia, al tiempo que ofrece seguridad, dificulta la salida del grupo. Una regresión infantil. Ser adepto significa, en cierto modo, regresar a la infancia, al tiempo en el que los padres se ocupaban de todo y que tomaban ellos las decisiones por nosotros. Puede ser una manera de sentirse seguro frente a la complejidad del mundo. No tener que decidir nada y hacer la vida más fácil. Vivir en una comunidad cerrada. La falta de descanso, o en el mejor de los casos, un descanso interrumpido, y la escasa alimentación, la ausencia total de soledad y de intimidad, y también las largas horas de trabajo repetitivo, desestabiliza al adepto y refuerzan la influencia de la secta sobre él. Un adepto en la vida normal. Su margen de maniobra es solo aparente. La secta es sin duda el único punto sólido de su vida, y poco a poco rompen con todo lo demás. Ocio, amistades, familia y relaciones sentimentales. Siguiente capítulo. Trabajo y dinero. Las sectas actuales son cada vez más poderosas. Poseen enormes recursos que renuevan constantemente. Como prueba, su patrimonio inmobiliario. El poder económico e internacional de la secta es producto no solo de las distintas máscaras que emplean, sino sobre todo de la explotación de sus adeptos. La utilidad de las máscaras. En el aspecto económico, la máscara religiosa resulta la más interesante. En Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución impide que el Congreso pueda dictar una ley que afecte a las instituciones o que prohíba el libre ejercicio de una religión. Por tanto, las sectas religiosas están protegidas. En España, solo se puede obtener el estatuto de congregación, iglesia o culto con el aval del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Justicia. La gestión es más difícil, pero las sectas se refuerzan por obtenerlo. O dicen que lo tienen, porque con ello su honorabilidad queda garantizada. Bien, pues aquí pone, entre otros ejemplos, uno con relación a los testigos de Jehová. Ejemplo de trabajo gratuito y las publicaciones de los testigos de Jehová. La Atalaya bimensual se edita 14 millones de ejemplares en 107 lenguas. El Despertar, que también es bimensual, 12 millones de ejemplares en 55 lenguas. Cada año se producen 500.000 cintas de audio. Se publican libros y folletos. La producción no cuesta prácticamente nada, ya que los testigos trabajan voluntaria y gratuitamente.
Los bimensuales se entregan gratuitamente, entre comillas, al público, si bien se solicita una contribución voluntaria, entre comillas. Sectas y fiscalidad. Las sectas son objetivo de intensas investigaciones fiscales, ya que no declaran sus ingresos y no pagan los impuestos, las tasas ni las cargas sociales. El siguiente capítulo se titula Las sectas y la salud. La salud y la curación se encuentra entre los temas más comúnmente propuestos por las sectas, dado que es una cuestión que nos afecta a todos, a veces por nosotros mismos y otra por un ser querido. Poseer poderes para curar es garantía de autoridad y de prestigio, como lo tuvieron los brujos en algunas civilizaciones. Todos deseamos tener buena salud o curarnos. Las sectas se aprovechan de ello hasta el punto de conseguir que los adeptos abandonen el tratamiento convencional y como consecuencia les sobrevenga la muerte. Sustituir a la medicina tradicional. Las sectas ponen en evidencia los fracasos de la medicina tradicional, que en la actualidad no pueden curarlo todo, y cuyos tratamientos resultan a veces largos y costosos. Se aprovechan también de la falta de efectividad en la rehabilitación de toxicómanos, una cura forzosamente larga y dependiente de la voluntad del toxicómano. Bien, pues la finalidad de las prescripciones es el encontrar un equilibrio fisiológico y psicológico, es decir, curar. Las hay de muchos tipos: meditación, plegaria, imposición de manos, regímenes, vitaminas, productos naturales, entre comillas, repetición de fórmulas, etc. Abandono de los cuidados y peligro de muerte. Si las sectas se limitaran a recetar medicamentos falsos, no serían más que un ejercicio ilegal de la medicina. Sin embargo, lo que suele ocurrir es que se abandonan los tratamientos prescritos por el médico para utilizar los propuestos por la secta. Esto puede acarrear la muerte. Por otro lado, algunos grupos rechazan las transfusiones. Y en muchos casos, en lo que respecta a los niños, reciben asistencia cuando ya es demasiado tarde. Algunos grupos imponen un modo de vida que entraña graves deterioros de la salud, regímenes deficientes, trabajo intensivo, marchas, sueño insuficiente, etc. Resultados positivos y testimonios entusiastas. En un primer momento, los adeptos pueden ser engañados. En efecto, una motivación psicológica muy fuerte puede hacer desaparecer provisionalmente ciertos síntomas funcionales sin gravedad y enfermedades leves. Existen también enfermedades que remiten espontáneamente, que evolucionan a brote, como es la esclerosis diseminada y la depresión, etc. Estos efectos pueden hacer creer a los adeptos que su curación es definitiva, lo que da lugar a fervorosos testimonios. Sin embargo, no son más que resultados pasajeros. Confusiones y mezcolanza. No todas las medicinas llamadas alternativas están relacionadas con el reclutamiento sectario, como ocurre con determinadas psicoterapias que en principio pueden parecer un tanto extrañas. Por tanto, en caso de duda, es preciso verificar el diagnóstico y el tratamiento acudiendo a otro terapeuta. Sin embargo, se recomienda tener cuidado con los médicos que se dejan llevar por sectas que pretenden sobrepasar los límites de la medicina y tratar al enfermo en cuerpo y alma al mismo tiempo. Siguiente capítulo: las sectas y la educación. El adoctrinamiento de los niños juega un papel fundamental en una secta, como sucede en los estados totalitarios. Cuanto más maleable es la personalidad del individuo, mayor influencia se puede ejercer sobre él. Es el modo de conseguir adeptos definitivos. En la secta,
Los niños se transforman en adeptos de por vida, porque es lo único que conocen. A veces sufren malos tratos. En general, su salud mental y física se ven amenazadas. Aislamiento del mundo. Pronunciamiento judicial acerca de los testigos de Jehová. La educación de los niños no puede consistir en un adoctrinamiento basado en una visión especialmente apocalíptica del mundo, de cuya hecatombe solo los adeptos se salvarán. Por el contrario, deberán ocuparse de despertar el espíritu y de abrirlo a todos los conocimientos y a todas las disciplinas, así como a las relaciones con los demás, sin discriminación de raza, de religión o ideas. Aislado del mundo. Si lo único que conoce el niño es la secta, su doctrina y sus prácticas, nunca podrá desarrollar un espíritu crítico, ni imaginar otra forma de vida. Por tanto, es esencial que se eduque dentro de la secta, y que no se relacione con otros chicos del exterior, que no realice con ellos ninguna actividad. Los niños no salen, y los padres adeptos dicen que ellos se encargan de la educación de sus hijos. Esto está legalmente autorizado en España y en la mayor parte de los países. Malos tratos, abusos sexuales y esclavitud. No en todos los grupos sectarios se dan estas desviaciones extremas, pero en algunos son comunes los malos tratos. Golpes, privaciones, encierros. Todas las sectas explotan a los niños desde pequeños. Algunas les hacen trabajar en tareas muy duras, especialmente en comunidades cerradas. Salud en peligro. En la mayor parte de los grupos, la salud mental de los niños está gravemente deteriorada por el aislamiento y la práctica sistemática de interrogatorios y confesiones privadas y públicas que luego son utilizadas en su contra. No pueden tener un lugar secreto, ni juego, ni posible equilibrio emocional. En determinadas sectas, a esto se suman los peligros para la salud física, ausencia o falta de vacunas, dietas deficientes o demasiado frugales, etc. Siguiente punto. Las sectas y las libertades democráticas. El comportamiento de los grupos de captación no es siempre el mismo. Los hay que emplean la violencia como medio para ejercer la subversión. Otros se infiltran de manera silenciosa en las esferas del poder. Algunas sectas, por su ideología elitista, sus prácticas violentas y sus peligrosos intentos de infiltración, representan una amenaza para nuestras democracias. Totalitarismo. El Estado totalitario es diferente de la dictadura o de la tiranía. En esta, el poder se impone por la fuerza. El totalitarismo se apoya en la movilización voluntaria y activa de una buena parte de los ciudadanos, partidarios de una ideología y convencidos por el carisma de un jefe. Mussolini, el Dulce, Hitler, el Führer, Franco, el jefe. Encontramos por tanto a gran escala las características propias de la secta. Culto a la personalidad. El Dulce siempre tiene razón. Intolerancia, racismo y antisemitismo. Prohibición de tendencia. Eliminación de los no partidarios. Proclamación de verdades definitivas. Autoridad indiscutible del jefe. Desconfianza. Vigilancia y delación. Mentalidad de ciudad citada. Mentalidad de ciudad sitiada. Neolenguaje. Valores dominados por la lealtad incondicional al grupo. Violencia injustificada por la causa, etc. Grupos violentos. Los ejemplos más recientes son los davidianos de Waco, Texas, del 93, abril del 93, que fueron 88 muertos. Los atentados con gas sarín en el metro de Tokio, perpetrados por la secta Aum en octubre del año 1994.
fueron 11 muertos y más de 5.000 heridos. Bien, pues estos grupos paramilitares han llevado a cabo una subversión abierta, mientras otros, ocultos tras una apariencia agradable, favorecen o se preparan para tomar el poder. Muchos grupos transmiten una ideología abiertamente racista y antidemocrática. Los rasgos característicos del espíritu totalitario son la intolerancia ante las diferencias, la eliminación de los sospechosos y la prevención de cualquier oposición. Infiltrarse en el aparato del Estado. En este caso más frecuente de infiltración en el aparato del poder democrático elegido designado, los grupos procuran reclutar a los responsables. Si se convierten en adeptos, abandonarán los deberes propios de su cargo en favor de la secta. Esta infiltración resulta particularmente peligrosa porque es muy difícil de detectar. Habrá pues médicos que orienten a sus pacientes hacia grupos peligrosos, administrativos que concedan subvenciones o autorizaciones contrarias a las disposiciones legales, magistrados y policías que hagan la vista gorda ante delitos tipificados, juristas y universitarios que se consagren a la apología de la secta. La labor de los periodistas de investigación y la vigilancia de cada uno en su trabajo son determinantes para denunciar estas infiltraciones. También son fundamentales las actividades de asociación de padres, educadores, psicólogos, pedagogos y maestros de la prevención de la captación sobre la infancia y la juventud. Bien, pues pasamos ahora al siguiente punto, siguiente capítulo, titulado El poder de las sectas. Hablar del poder de la secta entraña un doble peligro que se debe de evitar: la sobreestimación, ver secta por todas partes, y también la subestimación, puesto que ciertos movimientos poseen importantes recursos y un desarrollo realmente inquietante que no se aprecian a simple vista. El sectarismo ha alcanzado un auge espectacular en los últimos años. Su poder es evidente, además, también la obediencia incondicional que exige, pues puede conducir a un fanatismo destructor. No se puede confundir con un simple movimiento de ideas. Dificultades de cálculo. Es difícil dar cifras exactas, puesto que cabe la posibilidad de confundirse tanto por exceso como por defecto. Sobreestimación porque algunas organizaciones, con el fin de incrementar su influencia, reivindican un número exagerado de adeptos. Subestimación porque otras de carácter clandestino o comprometido aconsejan a sus adeptos a la discreción. Por último, porque se trata de un fenómeno en constante movimiento. Los grupos, como han tenido conflictos de carácter judicial o fiscal, cambian de nombre o de país. Más ricos que algunos estados. Aunque el alcance y el poder de la secta sea aún muy limitado en relación con el de los estados, algunas se encuentran al nivel de las grandes multinacionales con presupuestos que superan a veces a la de algunos estados o países. Bien, pues en España, pues en cuanto al número de adeptos, el análisis debería tener en cuenta la existencia de tres tipos de personas, según su grado de compromiso. En el primer grado, primer círculo, se encuentran los adeptos profundamente enganchados, seguidores fanáticos y defensores del movimiento. El segundo lo componen los adeptos más tiernos, pero que se reconocen en la ideología y en las prácticas del grupo sectario. El tercero es el de la atracción por la secta, consumidores ocasionales cuyo compromiso no es del todo sólido. Según el mismo informe, el número de españoles afectados se sitúa en torno a 150.000 personas, que hoy día son más de 250.000 personas. Un informe de una comisión parlamentaria, febrero del año 1989. Calculada el número de movimientos y desigual importancia en torno a 40, sin contar las filiales, que son muchas. En 1997 puede contabilizarse más de 70 en el mundo. Algunos grupos
Algunos reivindican cifras extremadamente considerables, pero el poder de la repercusión de la secta en el mundo no se traduce solamente en el número de adeptos. Hay que tener en cuenta el poder económico, la penetración de los medios de comunicación, la infiltración en las instancias del poder, el imperio inmobiliario, los centros de formación y el poder ejercido mediante la violencia. Siguiente capítulo. Para evitar la confusión, analicemos las diferencias. El poder de atracción de la secta radica en el engaño, en la oferta de una alternativa de compromiso, de creencia, de lealtad hacia los dirigentes, cuando en realidad se trata de reclutamiento, de manipulación y de sumisión incondicional. La diferencia no está en la intensidad o en la implicación, sino en la naturaleza de los mecanismos y de su finalidad. Aparentemente las sectas proponen un compromiso, sin embargo no es más que un sucedáneo detrás del que se esconde el reclutamiento y el aislamiento del mundo o al mundo. Siguiente capítulo. Para evitar la confusión, analicemos las diferencias. También deben tenerse en cuenta las diferencias entre sectas y religiones, entre manipulaciones sectarias y publicidad. Debe entenderse correctamente el significado de la noción de lealtad. A simple vista, las sectas cumplen la misma función que un partido político, una religión o un grupo de amigos, pero en realidad su naturaleza y su finalidad son muy distintas. Siguiente capítulo. ¿Cómo salir de una secta? Salir de una secta es muy difícil, sobre todo porque fuera del universo artificial creado por ella no existe nada. En todos los casos, la salida del grupo es dolorosa, porque el adepto no vive en el mundo real, sino en un universo artificial, en un simulacro de vida que le resultará muy difícil abandonar, sobre todo si ha permanecido durante mucho tiempo. Las marcas. La profunda convicción de que el grupo le ha robado la vida y de que ha sido explotado económica, intelectual, afectiva e incluso sexualmente deja una huella que tardará mucho tiempo en desaparecer. Un largo reclutamiento. En la mayor parte de los casos, las sectas no emplean el secuestro ni la violencia física. Sin embargo, se conocen ejemplos fuera de Europa, especialmente en Japón y sobre todo en la organización del Templo del Sol, en la que, al parecer, se comete asesinatos que se hacen pasar por suicidio. En el caso concreto de los toxicómanos, en tratamiento de desintoxicación, se dice que tras ingresar en el centro, les son retirados los documentos de identidad. Se habla también de personas que se han visto obligadas a huir para abandonar el grupo. Sin embargo, en los demás casos, el mecanismo es muy diferente y la dificultad para salir de la secta se debe al largo proceso de reclutamiento a que son sometidos los adeptos, del que resulta una fuerte dependencia psicológica. Un universo artificial, un simulacro de vida. Valiéndose de la manipulación, el grupo sectario ha construido alrededor del adepto un universo artificial que llena toda su vida. Su existencia ha cobrado sentido. Se le ha procurado objetivos, misiones, ocupaciones, iniciación y aprendizaje, funciones en el exterior como convertir o combatir a los no adeptos, funciones en el exterior como convertir o combatir a los no adeptos, y una jerarquía que respetar. Bien, le han ofrecido un trabajo, amigos, ejercicios físicos y mentales para llenar su tiempo libre. Lo han convencido de su superioridad absoluta, de las virtudes de la disciplina. Le han inculcado un profundo sentido de la culpabilidad. ¿Cómo va a mostrarse disconforme, crítico con los dirigentes o con el grupo, que le han dado todo por él?
El desmoronamiento. Si se va, el universo entero se desmorona a su alrededor. Perderá toda su referencia. Como no conserva nada de su pasado, tendrá que enfrentarse a un mundo diversificado y complejo, en el que no cabe la rutina vivida en la secta. En esta vuelta a la realidad, a la noción de elección, a la necesidad de tomar decisiones solo, es lo que hace tan difícil la salida. La oportunidad de salir. La salida del grupo se produce como consecuencia del cansancio, de la no aceptación de determinadas artimañas o incluso de un encuentro amoroso fuera de la secta, durante un acto de proselitismo, por ejemplo. De pronto, el adepto abre los ojos, lo que no significa que a partir de ese momento lo abandone todo. Es más, las huellas de la manipulación no desaparecerán enseguida, pero ha descubierto que ha sido engañado, que ha desperdiciado su tiempo y su dinero por algo que ahora empieza a resultarle despreciable. Siguiente capítulo. ¿Cómo ayudar? La regla de oro es intervenir rápidamente con el fin de evitar el largo proceso de reclutamiento, difícilmente reversible y a sabienda de lo que se hace, es decir, habiéndose informado correctamente sobre el grupo. Un único consejo: sigue apoyándole, evitando la ruptura. Si un día decides salir de la secta, solo te tendrá a ti. Sanciones. Cuando un adepto adopta una actitud crítica, la lealtad del grupo se vuelve contra él. Es degradado en sus responsabilidades, se le vigila y no se le deja solo. Lo humillan, lo tratan como a una patria, jugando con su sentido de culpabilidad. Presiones. Algunas sectas ejercen una presión muy fuerte sobre sus antiguos adeptos, para que no expliquen lo que han vivido dentro del grupo. Mantenerse alerta. Para uno mismo, si un grupo te promete que va a conseguir todo aquello que sabe que es utópico, desconfía manifiestamente e infórmate. Para un amigo, si solo habla de un grupo, si cambia de vocabulario y también si se considera que tú no entiendes nada, desconfía. Para un miembro de la familia, si se ausenta cada vez más para asistir a reuniones y seminarios, si se niega a contar lo que aprende en los cursos y si gasta demasiado dinero con el grupo, desconfía. Si se encuentra todavía en la fase de contacto, el hecho de leer testimonios de antiguos adeptos sobre el grupo le hará reflexionar. Forma parte de un grupo y lo defiende sin tapujos, no entablar nunca una discusión sobre la doctrina de la secta. No se dejará convencer y te arriesgará a que te rechace o a que se enfade. Recordarle, utilizando todos los recursos posibles, cartas, llamadas telefónicas, invitaciones, etc., y durante años si es preciso. Recordarle que siempre estará ahí y que le quieres. No perderle jamás la pista. Sigue escribiéndole, aunque se vaya al extranjero. Así sabrá si un día que quiera abandonar la secta o el grupo, podrá contar contigo para que le ayudes. Recordarle sus aficiones, sus gustos de antes, los amigos que tenía, lo que solía hacer, deporte, música, teatro, etc. Si va a verte, intentar charlar sobre aquellos tiempos. No darle jamás dinero. Eso es lo que le interesa a la secta. Ha salido. Será cuando más te necesite. Sí, a pesar de su voluntad anterior de romper contigo. Tú sigues estando ahí. Abandonar el mundo que la secta ha construido es muy difícil. Habrá que ir enseñándole poco a poco la vida de todos los días, sus encantos. Habrá que ayudarle a reinsertarse, encontrar alojamiento, trabajo, relaciones, distracciones, etc. Será como si hubiera pasado un largo periodo en la cárcel y que acaba de salir. Aprender de nuevo a vivir en libertad es largo y difícil.
No te desanimes. Ha vuelto con su grupo, a pesar de que hace unos días lo maldecía. El mundo real le ha parecido demasiado duro, pero volverá a salir con tu ayuda y tu apoyo. Siguiente capítulo. Prevención del fenómeno sectario. El reclutamiento es difícilmente reversible y deja huella durante años. Por tanto, hay que potenciar la prevención. La mejor prevención frente al fenómeno sectario consiste en ofrecer al público iniciativas, propuestas y compromisos de calidad. Derecho a saber. En este ámbito, como en tantos otros, el ciudadano consumidor tiene derecho a saber con exactitud lo que le proponen y decidir con conocimiento de causa. Decidir con conocimiento de causa. Con relación al tema de las denuncias, algunos juristas europeos, un tanto favorables a determinados grupos sectarios, se reían hasta hace poco del número escaso o del escaso número de denuncias. 60 en el año 1995. Hay que recordar que las víctimas deben de probar lo que han soportado, lo que no siempre es fácil, que han sufrido presiones muy fuertes y que lo que quieren es pasar la página. Ocurría lo mismo con las denuncias por violación y también por incesto y por acoso sexual antes de que la sociedad se concienciara respecto a estos asuntos. Principios. La prevención debe de respetar el derecho de las personas a tener sus propias creencias y evitar la confusión y las acusaciones sin pruebas. No son los individuos sino los mecanismos de tendencia totalitaria los que deben cuestionarse. No son los individuos sino los mecanismos de tendencia totalitaria. Se puede distinguir tres tipos de prevención. La prevención primaria consiste o está dirigida a aquellos que están en contacto con adeptos o con grupos sectarios, allegados, familias, profesores, educadores y a los responsables políticos y administrativos. Se trata de informar, documentar y ayudar. Informar, documentar y ayudar a la familia y a todos estos que he mencionado. La secundaria, que compete a la justicia y a la policía, cuya misión es la de evitar la violencia de grupos sectarios. Y la terciaria, que nos incumbe a todos y que consiste en proponer iniciativas y opciones a un mundo que tanto nos angustia. Prevención primaria. Para los allegados y las familias, educadores y profesores, conocer el fenómeno, sus raíces y sus formas ocultas. Organizar debates con interlocutores documentados. Detectar a los agentes reclutadores y desenmascarar a los prosélitos. Poderes públicos. En España se difunden constantemente informes sobre sectas en los medios de comunicación. La policía se ha puesto sobre la pista de las mismas, pero nada puede sustituir a la vigilancia activa de los ciudadanos, ya que los poderes públicos solo pueden actuar cuando los delitos tipificados que sean motivo de denuncia. Solo pueden actuar cuando hay denuncia, cuando los delitos tipificados que sean motivo de denuncia. Justicia y policía. El dictamen de la Comisión Parlamentaria de Estudio y Repercusiones de la Secta en España del 1/2 de 1989 recordaba a los magistrados que en materia de secta deben, por un lado, actuar sobre un amplio abanico de posibilidades en sus investigaciones: estafa, no asistencia a personas en peligro, abuso de menores, malos tratos, infracciones de la normativa laboral, proceso de la incapacitación y tutela, regulación de la libertad religiosa, etc. Y por otro, instruir correctamente a las denuncias que se produzcan en este ámbito. Papel de los medios de comunicación. Siempre presente cuando el drama está en su máximo apogeo. Los medios de comunicación tienden a olvidar el problema en los periodos en que no se manifiesta. La información tiene que ser seria y objetiva, y debe de analizar el fenómeno,
sin condenar ni marginar a los adeptos. Último capítulo se titula la labor de las asociaciones. Labor de las asociaciones. Las asociaciones surgen con el fin de ofrecer una respuesta a los prejuicios sufridos por numerosas personas como consecuencia de su paso por una secta. Las asociaciones ejercen una doble función. Por un lado, ayudan a las víctimas de la secta y a sus familias, y por otro, sensibiliza a las autoridades. Su labor. Todos los días las asociaciones reciben llamadas de personas preocupadas por el comportamiento de determinados grupos. Si son conocidos, la asociación les suministra la información correspondiente. Si no lo son, se inicia una investigación rigurosa, generalmente efectuada por las propias asociaciones. Una investigación rigurosa y necesaria para evitar acusaciones infundadas. A menudo los medios de comunicación se ponen en contacto con ella para aportar informes y reflexiones sobre el fenómeno sectario. Hay numerosas publicaciones disponibles. A petición de las asociaciones, escuelas, universidades o ayuntamientos, se organizan conferencias y debates sobre este tema. El objetivo de las asociaciones es sobre todo apoyar e informar con la máxima objetividad, evitando cualquier actitud de persecución de los adeptos. En España, AIS, Projuventud, Asociación e Información sobre Secta, que antes era llamada Asociación Projuventud, pues esta asociación surgió en Barcelona en 1977, integrada por padres que habían visto y sufrido cómo sus hijos pasaban a engrosar la fila de los adeptos de la secta llamada Niños de Dios. Actualmente se dedican a informar sobre el mundo sectario mediante publicaciones, conferencias, participación en programas de radio, televisión, etc. En 1987 fundó CROAS, Centro de Recuperación, Orientación y Ayuda al Sectario, el primer centro español para rehabilitar a miembros de secta con un alto porcentaje de éxito. Se puede solicitar información sobre secta o sobre otras ubicaciones de esta asociación en territorio nacional, dirigiéndose personalmente a la dirección Ronda de Segovia, número 34, cuarto C, de Madrid, o llamando al teléfono de Madrid 91 365 8441 365 84 41. El Servicio de Atención e Información sobre Secta es un centro ecuménico católico que está ubicado en Madrid, en la Plaza Conde de Baraja número 1. El teléfono es 91 366 1741 y su servicio de atención funciona exclusivamente los jueves de 5 a 8. En Europa, bien, pues hay varias direcciones que dice aquí que en octubre del año 1995, tras un congreso internacional que tuvo lugar en Barcelona, se creó una Fundación Europea de Asociaciones, llamada FECRIS, Federación Europea de Centros de Investigación e Información sobre Sectas. Bien, pues a continuación voy a dar las diferencias que hay entre varias cosas, como por ejemplo, diferencia entre compromiso y reclutamiento. Un compromiso es riesgo consciente aceptados. Sin embargo, en el reclutamiento son obligaciones enmascaradas. Reversibilidad por dificultades para salir. Solo una parte de dedicación por todos los momentos de la vida. Erección de valores por martilleo de una doctrina. Objetivos propuestos reales por objetivos enmascarados, explotación y poder. Diferencia entre rechazo legítimo y construcción de ungüento. Principio de tolerancia por aislamiento y selección de élites. No pretender cambiar todo de golpe por ruptura radical con el exterior. Admite tendencia y oposición por
diabolización de lo que es externo al grupo. Es permeable a otras aportaciones por uniformización y proselitismo. Diferencia entre lo que es la terapia y la programación. Terapia. Duración determinada por compromiso sin límite, que sería la programación. Contrato bastante preciso por contrato de sumisión. Tratamiento utilizable en otros contextos por adeptos convertidos en instrumento del grupo. El individuo se transforma, pero conserva su referencia y la libertad de elección por transformación del individuo y anulación de su libertad de elección. Ruptura no impuesta por rupturas impuestas. Ausencia de proselitismo por obligación de proselitismo. A continuación vamos a dar la diferencia que hay entre creencia y fanatismo. Elección personal por el grupo posee la verdad absoluta. Admisión de cuestionarios y dudas por rechazo de cuestionarios y dudas. Rechazo de cuestionamientos y preguntas. Ayuda ante el desánimo por sanción ante el desánimo. Comportamientos limitados por la moral universal por comportamientos incluso inmorales regidos por las leyes del grupo. Tolerancia de las demás creencias por diabolización de las demás creencias. Aplicación de las creencias por utilización de las creencias. Aplicación de las creencias en diversos campos por utilización de las creencias en provecho del grupo. Ausencia de culto a la personalidad por idolatría de los líderes. A continuación voy a dar la diferencia entre lealtad a un grupo y fidelidad incondicional. Tiene unos límites morales por no tiene límites. Se comparte con varios grupos, la fidelidad lo justifica todo. Deja margen de libertad en otros ámbitos, justifica las sanciones. Desarrolla la persecución, los que no están con nosotros están contra nosotros. Derecho a la crítica por ni crítica ni inclinaciones. Diferencia que hay entre persuasión y manipulación. Transparencia respecto de lo que se quiere conseguir por lo que se pretende conseguir permanece oculto. Efectos transitorios por efectos constantes en el grupo. Campo restringido por influencia global. Influencia global. Reversible e irreversible. Apertura al mundo, aislamiento del mundo. Ausencia de preparación física de modificación de la conciencia, de desestabilización psicológica por preparación física. Modificación de la conciencia y desestabilización. Posibilidad de crítica por imposibilidad de crítica.